Hola a todos. En esta ocasión nos corresponde de manera grupal realizar la formulación de un nuevo producto alimenticio a partir de ingredientes naturales. El siguiente trabajo se realiza con la finalidad de identificar las preferencias alimenticias de una población en específico y para ello se realiza una encuesta detallada en la que se puedan expresar los gustos alimenticios de cada persona y a partir de dicha encuesta se diseñará un producto que cumpla o se asemeje con las condiciones y los resultados de la encuesta. Esto siempre y cuando se considere que el alimento a desarrollar debe ser natural, tener un buen balance nutricional y que además guste a los consumidores. Para ello, primero realizamos una lluvia de ideas con algunas opciones que nos ayudarían a orientar la formulación de la encuesta. Estas opciones fueron pasta de yuca, yogur a base de leche de almendras, empanadas con masa de frijoles o lentejas rellenas de carne mechada y brownies de frijoles negros. Esta encuesta se le aplicó a 60 personas por medio de la plataforma Google Forms, que nos arrojó los resultados y las estadísticas de cada una de las respuestas de la encuesta. A partir de las opciones preliminares de alimentos mencionadas anteriormente, se determinó que estas opciones están dirigidas a un público general, es decir, que puede abarcar las edades desde los 10 años hasta poco más de los 60 años. Por tanto, la encuesta se realizó dirigida a personas en estas edades. A partir de la información suministrada por los encuestados, se puede concluir que de 60 encuestados en total, 28 de ellos se encuentran en el rango de edad entre los 10 y los 20 años, que corresponde al 46,7%. 18 de los encuestados se encuentran entre los 20 y 30 años, es decir, el 30%. También se obtuvo que 6 de los encuestados están entre los 40 y 50 años para un porcentaje de 10%, lo mismo para el rango de edad entre los 50 y los 60 años, un porcentaje del 10%, y por último, 2 encuestados tienen más de 60 años, es decir, el 3,3%. Ninguno de los encuestados resultó estar en el rango de edad entre los 30 y 40 años, lo cual significa que la mayoría de los encuestados se encuentran entre los 10 y 20 años. Del total de 60 encuestados, 35 se identifican con el género femenino, lo que corresponde a un 58,3%. Por otro lado, 25 se identifican con el género masculino, lo que corresponde a un 41,7% de los encuestados. La mayoría de las personas que respondieron a esta encuesta se identifican con el género femenino. A partir de la pregunta, ¿cuál de los siguientes sabores prefiere al momento de elegir un producto alimenticio de cualquier tipo? Se obtuvo que de 60 encuestados en total, 27 prefieren el sabor dulce en un alimento, lo que corresponde al 45% de los encuestados. Luego le sigue en preferencia el sabor salado, el cual es preferido por 22 encuestados, es decir, el 36,7%. 7 de los encuestados prefiere el sabor ácido en un producto alimenticio, lo que representa al 11,7% de los encuestados. El sabor picante es preferido por 2 encuestados, lo que corresponde al 3,3%. Un encuestado manifestó preferir el agridulce y otro encuestado manifestó preferir la combinación de sabores en un alimento. Ambos corresponden al 1,7% del total de encuestados. Ninguno de los encuestados resultó preferir el sabor amargo en los alimentos. De todo esto, la mayoría de los encuestados prefiere el sabor dulce. A partir de la pregunta, ¿cuál de las siguientes texturas prefiere al momento de elegir un producto alimenticio de cualquier tipo? Se obtuvo que de 60 encuestados en total, 37 de ellos prefieren una textura crocante al momento de elegir un producto alimenticio, lo que corresponde a un 61,7%. 19 de ellos prefieren una textura blanda, lo que corresponde a un 31,7%. 2 de los encuestados prefieren una textura gomosa, lo que corresponde a un 3,3%. Y uno de los encuestados prefiere una textura dura, lo que corresponde a un 1,7%. Otro de los encuestados prefiere la combinación de texturas, lo que también corresponde a un 1,7%.
Esto quiere decir que la mayoría de las personas encuestadas prefieren una textura crocante al momento de elegir un producto alimenticio. De la pregunta ¿le gustan a usted los granos como frijoles, lentejas, maíz, garbanzos, etc.? Se obtuvieron las siguientes respuestas. De 60 encuestados en total, a 36 de ellos les gustan mucho los granos, lo que corresponde a un 60% del total. A 20 de ellos les gustan un poco los granos, lo que corresponde a un 33,3%. A 2 de los encuestados ni les gustan ni les disgustan los granos, lo que corresponde a un 3,3%. Y a 2 de los encuestados le gustan poco los granos. Podemos observar que ninguna de las personas encuestadas indicó que no les gustan nada los granos, y la mayoría indicó que les gustan mucho. La pregunta ¿con qué frecuencia consume harinas refinadas como harina de trigo, harina de maíz, entre otras?, tuvo las siguientes respuestas. 34 de los encuestados consumen harinas refinadas 2 o 3 veces a la semana, lo que corresponde a un 57%. 14 de ellos consumen harinas refinadas una vez a la semana, lo que corresponde a un 23,3%. 8 de los encuestados consumen harinas refinadas diariamente, lo que corresponde a un 13,3%. Y 4 de los encuestados consumen harinas refinadas de 4 a 6 veces a la semana, lo que corresponde a un 6,7%. Cuando se les preguntó a los encuestados con qué frecuencia consumen productos lácteos, la mayoría, es decir, 30 personas que corresponden al 50%, respondieron que consumen productos lácteos o derivados diariamente. Por otro lado, cuando se les preguntó si considerarían consumir alternativas a los lácteos como leche de soya o leche de almendras, el 60% dijo que sí estaría dispuesto a consumir este tipo de alternativas lácteas. A la pregunta ¿cuál de los siguientes grupos alimenticios consume con mayor frecuencia?, 28 personas, es decir, el 46,7% de los encuestados, respondieron que prefieren la carne roja, es decir, este es el producto alimenticio que prefieren con más frecuencia. Para la realización del análisis estadístico y verificar si los resultados son dependientes o independientes de la edad y las preferencias de las personas, tomamos como punto de partida la distribución chi cuadrado, la cual nos va a permitir analizar la dependencia o independencia de los resultados. Para esto utilizamos la ecuación que vemos a continuación, en donde O sub i representa la frecuencia observada y E sub i representa la frecuencia esperada. Luego procedemos a realizar el análisis de las preferencias de sabor, en donde declaramos la hipótesis nula como la edad y las preferencias de los sabores son independientes, y la hipótesis alternativa como la edad y las preferencias de las personas son dependientes entre sí. Luego tabulamos los resultados de la encuesta y nos procedemos a calcular los datos esperados. Para esto tomamos el total de personas de las diferentes edades y lo multiplicamos por los porcentajes de preferencia de cada uno de los sabores, como por ejemplo de dulce, de salado, de amargo, de picante, entre los otros que están en la tabla, y de esta forma calculamos el chi cuadrado experimental. Luego, como podemos observar, calculamos el chi cuadrado experimental y procedemos a calcular el chi cuadrado tabular, y ese lo calculamos directamente con los grados de libertad, que son 24, y con el alfa, que es 5%. Lo cual nos permite concluir que como chi cuadrado experimental es mucho menor al chi cuadrado tabular, esto quiere decir que no existe efecto o relación entre las variables. En dicho sentido, se acepta la hipótesis nula, es decir, la edad y las preferencias de los sabores son independientes entre sí. Luego realizamos el mismo procedimiento para calcular las preferencias de textura, y en la cual nos encontramos que, como el caso anterior, se acepta la hipótesis nula, es decir, la edad y las preferencias de las texturas, en este caso, son independientes entre sí. Por último, realizamos el mismo análisis, pero esta vez para las preferencias de granos, y en la cual nos encontramos con el resultado de que se acepta la hipótesis nula, es decir, la edad y las preferencias de los granos son independientes entre sí, lo cual nos va a permitir la escogencia de un producto piloto para realizar en nuestro alimento. Con base a los resultados y el análisis estadístico realizado a las preguntas más importantes para nosotros, nos dimos cuenta que los granos eran alimentos que a la mayoría de las personas les gustaban, y que de hecho ninguno de nuestros encuestados dijo que no le gustaba. Además, vimos que había una preferencia hacia una textura crocante,
Por esta razón, el producto que decidimos elegir son las empanadas de masa de frijol o lentejas rellenas con carne mechada. A continuación, anexamos las preguntas que realizamos en nuestra encuesta. Muchas gracias por la atención.